señores, buenas noches. Como cada domingo, su programa Entre Ideas. Hoy 25 de septiembre, domingo 25 de septiembre. Buen año, buen mes, muy bien acompañado en el día de hoy por el profesor Rafael Álvarez. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Claudio. Gracias por la invitación esta noche. Y también buenas noches a todo el público que nos sintoniza a esta hora en su programa Entre Ideas. Gracias por la sintonía. Y aquí estamos entonces para poder conversar sobre los temas que han sido y son noticias hasta este momento. Así es, muchas noticias. Quiero iniciar felicitando al doctor Reinaldo Pared Pérez, que cumple año en el día de hoy. ¿Cumpleaños hoy? Sí, el presidente del Senado. ¿Ya pasó los 50? Sí, yo creo que está en 60, ¿eh? Ya. Sí. Okay. El doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y miembro del Comité Político del PLD, y a un amigo nuestro de universidad, y hasta el sol de hoy, René Ángeles, cumpleaños el mismo día. Y además iniciar, profesor, felicidades para él, para que nos dé también una cátedra a este programa y a todos los que nos siguen. De hoy también cumpleaños, bueno, no nada bonito, sino funesto, sumamente funesto, cruel, y que le costó a este país mucho tiempo de desarrollo, que fue el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Sí. El profesor con grandes ideas, muy modernas y desarrolladas quizás para la época, en ocasión de que se encontraban todas las democracias latinoamericanas castradas en ese momento por dictadores. Y el profesor Juan Bosch aquí llega con una de las elecciones más votadas de la historia, solo superada la historia democrática ahora por el presidente Danilo Medina, precisamente subalterno y un pupilo del profesor Juan Bosch. En ese tiempo, el profesor Juan Bosch produce una de las constituciones más modernas del mundo, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, de las más desarrolladas, de las más progresistas. Sí. Y que contaba precisamente una constitución que modificaba todo el sistema económico y social de la nación. Y esto trae como consecuencia que muchos sectores, tanto sectores económicos, eclesiásticos y militares, pues no estuvieran de acuerdo con perder los privilegios que tenían en ese momento, y que el profesor Juan Bosch no era que se lo quitaba, sino que pretendía en ese momento con esa constitución pues democratizar las riquezas del país y que de seguro fuéramos otra cosa en el día de hoy si ese gobierno termina. El gobierno, si dejan concluir, ejecutar todas las cosas que tenía prevista el profesor Juan Bosch, entonces presidente de la República, pues nosotros fuéramos otro país. Sabemos que en ese tiempo las intervenciones de esos tres sectores que dije, más el brazo interventor directo de los norteamericanos, Sí. que aquí hacían una vida en las instituciones militares y en las instituciones económicas y eclesiásticas, prácticamente con asesores directos, sentados, como dicen, a la derecha del padre. O sea, un jefe militar de este país tenía un asesor militar de la embajada norteamericana sentado a la derecha. Sí. Y fuera de eso,
de las opiniones de esos norteamericanos, de los gringos, como le decían, no se podía mover algo en términos militar, ni en términos económicos, ni en términos eclesiásticos en este país. Mira, ese derrocamiento del profesor Juan Bosch en el 63 es como el mejor ejemplo y el termómetro de lo que es capaz la oligarquía cuando le tocan sus intereses. Sí. El profesor Juan Bosch, movido evidentemente por una interés moral, desde que llega al poder empieza a tomar decisiones que tenían que ver con un contrabando de armas que era ejercido por las Fuerzas Armadas. Decisiones que tenían que ver con contrabando de azúcar que era ejercido por empresarios y oligarcas de ese momento. Entonces, en la medida en que empezaron a tocarse intereses propios, entonces ahí se empezó más el temor de los Estados Unidos por el hecho de que Juan Bosch era un presidente con orientación socialista por haber fundado su partido en Cuba, y entonces en ese momento en que estábamos en el contexto de la Guerra Fría, entonces se aupa la intención del derrocamiento de Bosch, sobre todo por no permitirse otro gobierno comunista en el Caribe, ya que teníamos a Cuba en ese caso. Yo quiero, aunque yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo con esto, yo quiero tomar este elemento para recrear algo que está sucediendo en la actualidad. Me explico. Con el derrocamiento de Bosch en el año 1963, la intención posiblemente no era solo derrocar el primer gobierno legítimamente democrático del país, era mandar un mensaje a los demás países que pudiesen asumir orientación comunista o socialista. Y en eso de mandar ese mensaje de orientación a esos países de orientación comunista o socialista, lo que se procuró entonces fue ir sembrando dictadores en los países de América Latina. Yo creo que algo parecido está sucediendo en la actualidad con los países que han asumido gobiernos con cierta inclinación u orientación socialista. Lo que está pasando en Brasil no es al azar. Lo que ha pasado en Argentina después con Cristina Fernández de Kirchner no es al azar. Y si bien es cierto que en Venezuela Nicolás Maduro no ha tenido el liderazgo suficiente como para poder preservar un poder en armonía en ese país, también la oligarquía venezolana tiene mucho que ver con la situación de inestabilidad socioeconómica que se vive en ese país. No es solamente de que la oposición, etcétera, no. También la oligarquía que maneja el 63% de la economía en Venezuela también tiene que ver con esa situación socioeconómica, sobre todo cuando se vio que el chavismo murió con Chávez, es lo que yo he dicho, y que Nicolás Maduro no necesariamente representa el chavismo en su mayor expresión, porque la oposición y la oligarquía se dan cuenta al sacar un 49% en las elecciones, dicen no, el chavismo está casi derrotado, y entonces de ahí empiezan todas las estratagemas, buscando también que al final se dé un golpe de Estado. De que tú encuentras que el amigo Maduro se le madura la cabeza temprano y empieza a dedicar a ver pajaritos. Sí. Desde que usted empieza a dedicar a un pajarito que le dijo que era Chávez, exacto, y usted empieza con un disparate ridículo como ese, y usted que se hizo un estudio de cuántas veces mencionaba a Chávez. Claro, entonces ahí mismo dice la misma oligarquía, pues tú exacto, loco. Dijeron, no, este tipo hay que salir de él, pero que saliendo de Maduro están saliendo del chavismo, claro, que es quien también tocó intereses fundamentales, claro, de la oligarquía en Venezuela. Pero lo mismo pasa en Ecuador con Correa, y lo mismo quieren hacer también en Bolivia con Evo. O sea, todos esos gobiernos que han tenido cierta orientación socialista hoy están sometidos no solo a campañas de descrédito, sino a procesos judiciales que tienen que ver con actos de corrupción, independientemente sean ciertos o no. O sea, si pensábamos que la Guerra Fría terminó cuando se desintegra la Unión Rusa Social Soviética y cuando se destruye el muro de Berlín, hemos visto entonces que la Guerra Fría va a venir siempre que algún país admita
algún tipo de gobierno con una orientación diferente a lo capital o a lo que mueven los capitalismos. Pero claro, pero incluso lo de... toca, lo que estás diciendo sobre Latinoamérica, toca incluso a naciones que no han asumido gobiernos directamente socialistas, como la misma República Dominicana. Exacto. Pero son liderazgos que desafían esos intereses económicos potenciales que tienen esas potencias, valga la redundancia. En este caso, aquí, el hecho de que se haya prácticamente intervenido a Odebrecht en todos los países. Exacto. Se dañó desde el origen brasileño y se intervino en todos los países, era porque era una empresa parecida a las multinacionales norteamericanas, alemanas, inglesas, francesas, que andan en el mundo entero construyendo, prestando y haciendo obra en toda Latinoamérica, prestándose el dinero ellos mismos, que fue lo que hizo Odebrecht, se prestaba el dinero del mismo banco brasileño a esa compañía privada, entre comillas, y salió esa compañía a construir. Lo mismo que hacen todas esas empresas multinacionales de los países grandes. Lo único que Brasil no puede, porque Brasil es un país, una economía que está situada en un sitio que no debe estar. En una de las 20 economías importantes del mundo. Pero además, ni se llama Francia, no se llama Canadá, no se llama Estados Unidos. Entonces no puede hacer eso. No se llama Rusia. No puede hacer eso. Porque otra cosa, ahí, siguiendo en ese mismo tema, Claudio, es bueno que la gente sepa que la famosa investigación de los aviones subpuertucanos no es Brasil quien la inicia, ni es República Dominicana, es una investigación que viene desde los mismos Estados Unidos, claro, por el hecho de decir, ¿y por qué si nosotros le hacemos una propuesta de mayor aviones y menor cantidad de dinero, por qué aceptan esta? Y entonces ahí, no, vamos a investigarlo. Que independientemente, porque es bueno decir, no podemos tapar el sol con un dedo, claro, si realmente se dio el proceso de soborno, de aceptarse el soborno para comprar unos aviones y nosotros asumir un préstamo de 97 millones de dólares. El soborno descubierto, exacto, soborno descubierto, porque el soborno que esas empresas también norteamericanas y francesas y todas lo ofrecen. Exacto. Pero el soborno descubierto, si usted se dejó descubrir ya o lo hizo tan mal que lo descubrieron, pues que se llegue a la última consecuencia. No vamos a tapar eso. Pero decir también que las empresas, todas esas empresas francesas y norteamericanas también hacen lo mismo en todos sus países. Claro. Entonces la cuestión es, no acepta la propuesta nuestra, vamos a investigarlo. Entonces sigue sucediendo lo mismo en países que no quieren tampoco, o sea, países que quieren trillar su propio camino, tomar sus propias decisiones, entonces todavía tienen que encontrarse, porque ya hoy en día las nuevas maneras de colonización de los imperios, asumiendo el concepto en el sentido sociológico de la colonización, ya hoy en día no es en base a las intervenciones directamente, hoy en día es en base a ONGs, claro, y en base a otra manera de ir penetrando las ideas de esos países en nosotros. Por eso casi todos esos países tienen oficinas de cooperación internacional, porque claro, son la nueva manera de ir entonces metiéndose dentro de las decisiones de los países más pequeños. Y tú no encuentras oficinas de cooperación internacional metidas en Estados Unidos, ONG bromando la paciencia, ni las encuentras en Francia tampoco. Claro, y formando nacionales de esos países afines a su propósito directo. Exacto. Formándolo y pagándole. Exacto. O sea, no solamente lo forman, sino que lo pagan. Y le pagan muy bien. Y le garantizan todo muy bien a su familia y hasta a sus amigos. Exacto. Entonces, es un asunto interesante, por eso que usted ve tanto vocinglero aquí de todo lo que promueven esas organizaciones de cooperación internacional, pero que viven metiendo la cuchara en todo lo que no es ni cooperación ni es internacional. O sea, cuestiones que son nacionales,
y que no cooperan en nada con el nacionalismo de ese país, pero lo hacen y como repito, pagan, muy bien pagan a nacionales para que repitan y promuevan los intereses de ellos. Y eso se dio en el 25 de septiembre del 63 con el derrocamiento del profesor Juan Bosch, Sí. cuando también esos intereses militares, económicos y eclesiásticos, pues se pusieron de acuerdo para ayudar el brazo interventor y derrocador de los norteamericanos. Y es bueno decir que con esa intervención de ese momento se rompe en el país lo que se llamaba la Tercera República. Sí. Porque el país, los historiadores lo han dividido la historia en 4 repúblicas. Una primera, y cada momento de ruptura en que termina una república ha tenido que ver con un momento en que se ha afectado la soberanía del país. Por ejemplo, la primera república inicia en el año 1844 y termina en el año 1861 con la anexión a España. Ahí se rompió la soberanía. La segunda república comienza en el año 1924 con el ascenso al poder de Horacio Vázquez. La primera república de 1844 a 1861. La segunda república empieza con la restauración en 1865 hasta 1916, donde se da la primera intervención militar de los Estados Unidos. La segunda república comienza en 1924 con Horacio Vázquez, que hasta el momento Horacio Vázquez tiene en su haber el récord más elevado, el porcentaje más elevado en ganar unas elecciones, porque la ganó con 69.9, casi con un 70%. El único que ha superado a Danilo Medina, que ahora tuvo un 66, fue lo de 62. 62. Bueno, la cuestión es que entonces, la otra república comienza en 1924 con Horacio Vázquez hasta 1965, donde se da la intervención militar de los Estados Unidos. Entonces, la cuarta república empezaría en 1966 con la subida de Joaquín Balaguer al poder hasta la actualidad. El sentido en relación al caso de haberse truncado el primer ejercicio democrático nuestro, nos ha afectado mucho todavía como país. ¿Por qué? Porque de haberse permitido ese gobierno de Juan Bosch, nosotros no hubiésemos tenido que entrar dentro de la dinámica de la democracia tan tarde, porque hay que tener claro una cosa: Juan Bosch es el primer presidente democráticamente electo, pero es a partir de 1978, con la subida de Guzmán, donde inicia entonces lo que vamos a llamar la cultura democrática en República Dominicana. O sea, es bueno que se entienda eso. Con Juan Bosch, primer gobierno electo democráticamente, claro, pero al ser derrocado y luego venir un gobierno con Balaguer semidictatorial, lo que se conoce entonces como la cultura democrática de República Dominicana, empieza en el 78. No, y que con la llegada del doctor Balaguer llega prácticamente con una intervención. Exacto. O sea, usted supuestamente gana unas elecciones. Sí. Usted va a una elección y supuestamente la gana, porque el pueblo completo decía que no había ganado esas elecciones, que de ninguna manera la había ganado, pero de eso se trata. Vamos a una pausa, señores, no se vayan y venimos con este otro tema de mucho interés. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio.
Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. He sido testigo presencial de los inmensos y ejemplares cambios que el IDAC ha vivido en la República Dominicana, lo que ha permitido que su autoridad aeronáutica se posicione entre las más desarrolladas países de Centroamérica y el Caribe en un breve pero altamente exitoso periodo de 8 años. En nombre de la Organización de Aviación Civil Internacional, quisiera felicitar al pueblo dominicano y reiterar el compromiso de la OASI de seguir colaborando estrechamente con la República Dominicana para alcanzar los nuevos logros que se presentan en el horizonte de la aviación civil internacional en el futuro. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Todos quisiéramos ser ricos, pero esa no es la finalidad del médico. La finalidad del médico es ayudar, dar calidad al paciente y mejorar su condición de salud. Hay algo más que un salario, es vocación de servicio, deseo de hacerlo con amor. De ver que la medicina es como si fuera un apostolado. La parte humana es una de las fortalezas principales de nuestro hospital. Desde el más humilde de los empleados del hospital hasta el más encumbrado de nuestros especialistas están comprometidos con lo que es la vocación de servicio, porque es parte de la misma vocación de ser médico. El Hospital Vinicio Carventi es un hospital de autogestión, pertenece a la red del Servicio Metropolitano de Salud y se está remozando, tratando de darle más dignidad a cada usuario del hospital. El sistema de autogestión permite poder escoger de una manera más ética los concursantes a ser parte de la empleomanía del hospital. Y eso hace que al personal firmar un contrato de trabajo, ahí están las reglas claras en cuanto a cumplimiento y hasta misión del hospital. O sea que no se contrata un empleado, sino que se contrata un aliado. Te atienden con amabilidad, te dan buen servicio, te tranquilizan primero antes de tú comenzar a trabajarte. Empezando por la emergencia, vemos alrededor de 260, 280 emergencias diarias, divididas en las 4 emergencias. En cuanto a la consulta ambulatoria, estamos viendo aproximadamente al mes alrededor de 13.000 a 14.000 consultas al mes. Solamente partos, nacimientos vivos, alrededor de 320, 340 mensuales. En este momento, procedimientos quirúrgicos alrededor de unos 15 a 16 procedimientos quirúrgicos diarios de las diferentes áreas especializadas en el área de cirugía. Aquí usted va a tener siempre un cirujano general las 24 horas. Usted va a tener 2 médicos anestesiólogos las 24 horas, 2 médicos ginecólogos las 24 horas, 2 médicos pediatras las 24 horas y un médico perinatólogo. La calidad de servicio que se da, el nivel de profesionalización, está por encima de muchos centros médicos privados de mucho renombre en nuestro país. El mismo hospital, ¿verdad?, a través de la autogestión, consigue los recursos para la formación y el desarrollo del personal. Y también esa autogestión lo utilizan, ese dinero, para los insumos que necesita el hospital. Pero en cuanto al pago, aquí nunca han fallado, pagándonos lo que hemos acordado. A los incentivos han ido creciendo a medida que ha ido creciendo la población que ha llegado al centro, porque no era lo mismo cuando comenzamos. Ya yo ahora lleno 2 hojas de 15 pacientes en una tanda. Cada 6 meses, un porcentaje de lo que genera el hospital a cobro de las aseguradoras se reparte entre todo el personal del hospital. ¿Por qué? Porque todos somos salud. En lo que es el desempeño individual laboral, entonces hay un rejuego en cuanto a algunos bonos que se reparten cada cierto tiempo
de acuerdo a las evaluaciones que se hacen semestrales o trimestrales de cada área del hospital. Uno no se puede llevar de lo que se diga por ahí, sino hay que venir y probar y ver. No hay diferenciación de ningún paciente que llegue a otro hospital. Lo primero es dar el servicio, lo primero es salvarle la vida, lo primero es garantizarle y la estabilidad de ese paciente. Hay una voluntad política del señor presidente de la República de garantizarle la salud al pueblo dominicano, pero con dignidad. Realmente somos servidores públicos y como servidores públicos, entonces damos lo mejor de cada uno de nosotros en la parte de salud, que es donde trabajamos. Lo llevé a pediatría normal, me lo refirieron a otorrino por problemas y no pagué nada. Yo he encontrado todo excelente, no tengo queja. Continuamos en su programa Entre Ideas este domingo 25 de septiembre y concluíamos el tema sobre la fecha del derrocamiento del profesor Juan Bosch. ¿Decía usted, profesor? No, antes de irnos a la pausa decíamos de cómo todavía ha afectado a la República Dominicana el hecho de que no se permitiera continuar con el proceso democrático iniciado en el año 1963 y con la Constitución. Hay un dato interesante y es que la Constitución de 2010 es considerada una de las constituciones más avanzadas que se han hecho, no solo en República Dominicana, sino también a nivel del mundo. Es una de las constituciones más avanzadas, y tú que eres abogado sabes de eso más que yo. Pero resulta que esa Constitución de 2010 viene siendo casi una copia de esa Constitución de 1963, que ya había propuesto Juan Bosch. O sea, sí, era un tipo con un pensamiento y una mirada, un visionario tan grande, claro, que ya en esa época estaba hablando de un Estado democrático y de derechos, como claro, lo que ha propuesto la Constitución en la actualidad. Así es. Bueno, mira, yo creo que pasando a otra información, Claudio, mañana se va a firmar en Colombia el acuerdo de paz, sí, así es, entre las FARC y el gobierno de Colombia. El presidente va para allá. De hecho, el presidente Danilo Medina va para Colombia por ser el quien preside también la CELAC. Que hago un paréntesis ahí. Veo que el presidente Medina, desde que inició su primer periodo, estaba con el afán de querer que el país asumiera la presidencia pro tempore de la CELAC. Sin embargo, ahora en la última reunión de la ONU que hubo, Danilo se reunió y ahora está diciendo, señores, ya esto hay que entregarlo, esto incluye demasiado trabajo, no sabía. Entonces, me resultó como extraño que habiendo tenido tanto deseo de querer presidir la CELAC, ahora tenga tanto interés en ya no continuar. Pero bueno, la cuestión es que mañana se firme el acuerdo de paz entre la FARC y la República de Colombia. Este es un acuerdo que consta de 5 puntos. Uno de ellos es el de la política de desarrollo agrario integral, pero hay un acuerdo, una parte de los 5 principales puntos que tiene el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, que es el que tiene que ver con el acuerdo en el que aparentemente se realiza un borrón y cuenta nueva con las fuerzas de la FARC e inclusive se le
permite la facilidad de que puedan incursionar en la política y también que tengan representación en el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente en Colombia ha dicho, no, pero espérense, porque esto es una especie de borrón y cuenta nueva. Y no es posible que las cantidades de víctimas que tuvieron por vías de la FARC, eso se quede así, sin que el Estado tampoco tome ninguna decisión sobre las cantidades de personas, tanto que fueron en algún momento, que fueron secuestradas por la FARC, o la cantidad de personas que también murieron en base a las FARC. Es bueno que se sepa que independientemente de que mañana se firme ese acuerdo, no quiere decir que eso es definitivo. O sea, hay un proceso de un referéndum que tiene que hacerse en Colombia también para que el pueblo termine validando ese acuerdo firmado entre el Estado y las FARC. Claro. Y ese referéndum está teniendo la crítica fuerte del expresidente Álvaro Uribe en Colombia, quien aquí se mezclan dos cosas. Se mezcla el problema personal que existe entre Álvaro Uribe y el actual presidente Juan Manuel Santos. Uribe no le perdona a Juan Manuel Santos que, habiendo sido él quien lo llevara a las lides del poder, Santos terminara llevando a Uribe al banquillo de los acusados, a la justicia. Pero la cuestión es que el no en Colombia está ganando terreno y entonces no puede todavía darse por un hecho todo lo que significa este acuerdo de paz firmado. Pero independientemente de eso, hay que decir que ese es un gran paso de avance en el pueblo de Colombia, porque tras 52 años, sí, 52 años de problemas terribles en ese país, de una tranquilidad que la agravó el narcotráfico en los tiempos de este narcotraficante terrible colombiano, Pablo Escobar y Gaviria, que lo agravó, conflicto que lo agravó este delincuente terrible de Pablo Escobar. Pero tras 52 años, que este pueblo logre terminar pacíficamente ese conflicto, yo creo que nadie debiera estar oponiéndose a eso, ni siquiera por problemas personales entre los dos presidentes, Uribe y Juan Manuel Santos, porque es una situación que tiene a este país todavía en muchas zonas postrado, lleno de miseria y con caciques, y con muchos caciquitos de esos jefes militares de guerrilla y jefes militares del Estado también, que son pequeños caciques en esas poblaciones que manejan la guerrilla en una parte y que en otro todavía la controla el gobierno. Ya es tiempo de que este pueblo, porque es solo uno, los guerrilleros de la FARC no son diferentes, no son de otro país, son colombianos, solo colombianos que entendieron que no podían a través del proceso democrático obtener el poder y que en esa ocasión decían ellos que de ninguna manera la oligarquía lo dejaba penetrar a tomar el poder por la vía democrática. Exacto. Pues se fueron a la vía de las armas, se fueron a las montañas, se fueron a las vías contrarias al sistema democrático impuesto en esas naciones. Pues ya es hora de que esa fórmula que ellos tenían no cabe en su país ya no cabe eso en Colombia, ya esa guerrilla, el secuestro, el narcotráfico, la muerte, las bombas en las calles, secuestro de gente inocente, periodistas, ya eso no cabe en Colombia. No, ya hay en pleno siglo XXI todavía vivir con ese conflicto. Entre familias, porque son ellos, son colombianos. Eso si fuera entre colombiano y venezolano, pues digo yo, que no debiera darse tampoco, pero digo yo, porque no son hermanos, no conviven en la misma nación. Pero esos hermanos
que son colombianos ya. Ya eso, esa lucha pasó a la historia. Cumplió en su momento con lo que tenía que cumplir. No en la parte dañina y en la parte dolosa, que eran los secuestros y los asesinatos y la puesta de bomba de gente inocente y ese tipo de cosas. Yo digo que eran fórmulas de lucha, dicen ellos, con las que yo no puedo estar de acuerdo nunca, o quizás nadie esté de acuerdo nunca, pero eran métodos de lucha. Pero ya eso terminó. Y si hay una fórmula en este momento donde han intervenido incluso tantos países amigos, incluyendo la República Dominicana, para lograr Cuba, que hizo una labor encomiable, planteando yo también que Cuba es culpable de muchas cosas de esas también, porque Cuba aupó parte de la guerrilla en muchos países de estos, incluye Colombia, que fue la que más lejos ha mantenido esto, igual que Nicaragua y El Salvador, fue donde más tiempo pernotaron las guerrillas latinoamericanas. Sí. Cuba tuvo mucho que ver con eso. Y si Cuba ahora pone su mano amiga, como en aquel caso, en aquella ocasión puso su mano también, y ahora pone su mano amiga para lograr que ya esto termine, pues bien. Pero países como República Dominicana, que lo que hemos hecho es albergar muchos colombianos que han estado huyendo de ese tipo de cosas, y nosotros yendo allá en misiones de paz. Entonces, yo creo que no debieran. Que se firme ese acuerdo es un paso positivo, no solo para Colombia, sino también para toda América Latina. Claro. Hay dos cosas que entendíamos estaban pendientes en América Latina, y ya una de ellas, gracias a Dios, se va a solucionar. ¿Cuáles eran esas dos cosas? El que se hiciera un acuerdo de paz en Colombia entre el Estado y las FARC, y el bloqueo de Estados Unidos a Cuba por tantos años. Ya, gracias a Dios, vamos a ver que el acuerdo de paz a partir de mañana en Colombia ya será una realidad. Dice, ya el presidente Raúl Castro ya está en Colombia para ser testigo de primer orden de la firma de este acuerdo. Nuestro presidente Dijimos sale que el presidente sale mañana, Danilo Medina, y yo creo que ahí también deberían estar casi todo, la mayor representación posible de América Latina deberían estar en ese acuerdo y en esa firma del Tratado de Paz, por el hecho de que esto es un paso trascendental, y a Colombia le va a convenir sobre todo porque de Colombia se ha forjado una imagen internacional que no es buena, una imagen negativa, una imagen que tiene que ver como con dos cosas fuertes. Una es el narcotráfico y la otra es Colombia como un país violento. Entonces, yo creo que ya dándose el paso del acuerdo de paz, se procura que una de esas imágenes negativas disminuya o desaparezca. Claro. Y es la concepción, la idea que se ha tenido en América Latina de que Colombia es un país donde hay muchos delincuentes, un país peligroso, un país violento en el que tú no sabes en qué momento pueda alguien de la FARC terminar secuestrándote, algo por el estilo. Y todavía queda el otro desafío, que es el de la visión de Colombia como un país de narcotráfico. Ese evidentemente es un proceso que será más difícil y más lento, pero que ojalá también llegue ese momento, porque es que esa imagen internacional de Colombia, mira, los colombianos tienen problemas para salir a cualquier país, en todos los lugares que van también son mirados como de una manera no tan confiada, porque es como, así como nosotros nos creamos la idea de que todos los chinos saben karate, por las películas que se daban de karate. Sí, así como nosotros nos formamos la idea de que todos los chinos saben karate, todos los colombianos venden droga. Todos los colombianos saben de droga y son violentos. Entonces, esa imagen tiene que empezar a desaparecer de un país tan hermoso como Colombia. Y mira qué cosa. Si bien es cierto de que en Colombia se produce toda esa droga, se produce porque hay un comprador. Y el principal comprador es el norteamericano. Entonces el norteamericano no se le tilda como porque ellos son los que viven luchando contra la droga de nada. Pero toda esa droga que se produce en Colombia y en el mundo es allá que, como dicen en los barrios por allá, es allá que la palabra es allá que se la meten.
en Estados Unidos, pero nadie habla de los norteamericanos. No, porque ellos son los que la andan enfrentando y creando sistemas para enfrentar el flagelo del narcotráfico, toda esa cuestión. Sí, y blululum balalán. Señores, vámonos a la pausa y volvemos en breve. No se vayan. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. He sido testigo presencial de los inmensos y ejemplares cambios que el IDAC ha vivido en la República Dominicana, lo que ha permitido que su autoridad aeronáutica se posicione entre las más desarrolladas países de Centroamérica y el Caribe en un breve pero altamente exitoso periodo de 8 años. En nombre de la Organización de Aviación Civil Internacional, quisiera felicitar al pueblo dominicano y reiterar el compromiso de la OASI de seguir colaborando estrechamente con la República Dominicana para alcanzar los nuevos logros que se presentan en el horizonte de la aviación civil internacional en el futuro. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Continuamos. Miren, yo quiero continuar, ya que estábamos hablando de los norteamericanos, antes de irnos a la pausa, decir que precisamente la semana pasada el Departamento de Estado norteamericano decidió pues repatriar a los haitianos otra vez. Eso lo habían suspendido producto del terremoto del 2010 en Puerto Príncipe, Haití, que ustedes saben todo el desastre que causó, y que precisamente la mano amiga, solidaria y responsable de siempre, que ha sido la mano de los dominicanos, llegó hasta con los comedores móviles. Cruzó Haití y llegó a la capital a darle los servicios y el auxilio que necesitaba ese pueblo.
Luego, pasado el tiempo, el presidente Fernández le construyó una universidad para que se pongan a estudiar los haitianos y puedan crecer cultural, social y económicamente ese país, aportando los dominicanos sin tener nosotros con qué. Recientemente en esa reunión de las Naciones Unidas se estuvo hablando de que hay países que están de acuerdo en recibir, 52 naciones de acuerdo en recibir 360,000 de esos refugiados que hay en todo el mundo. Pero los norteamericanos quieren que nosotros recibamos 10 millones de un tiro aquí, a los 10 millones que hay en Haití, que los recibamos aquí y nos lo traguemos, no se sabe dónde. ¿Será que construyamos otra República Dominicana anesa en toda la costa para expandirnos para allá y acoger a nuestros amigos, a nuestros hermanos haitianos? Pero no nos dan un chin de tierra de la que les sobra a ellos, pero tampoco nos dan de los millones y millones de dólares que ellos disponen para otras cosas, y no nos lo dan a nosotros, por lo menos para la teoría que manejamos algunos dominicanos, que es el muro económico, no el muro de cemento, sino el muro económico, que es la construcción de industrias en toda la zona limítrofe entre República Dominicana y Haití, llenarla de industrias para que estas industrias produzcan muchas cosas de las que comen los dos pueblos y las que consumen los dos pueblos, y esto sirva de motor económico para las dos naciones, más para ellos que para nosotros, y de fuente de empleo, y que no lo haga entonces venir a este país a invadirnos pacíficamente como lo están haciendo en busca de empleo y mejor vida. Yo una vez dije, y aunque sonara como chistoso, que yo tenía la solución a ese problema. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Haití? Mal contado 10, dicen ellos. ¿Cuántos son los países más ricos del mundo y más industrializados? Bueno, dicen que son 5, pero hay 20 ahora. Dicen que son 7 y son 20. Dicen que son 20 ahora. 10 millones de habitantes entre 20 países. A cómo toca. Exacto. Ni siquiera 2 millones, a 500,000 habitantes. Sí, pero que 52 quieren acoger 360,000 nada más. Pero te digo, agarrar... No haitianos, refugiados de todo el mundo. Sí. Pero estoy diciendo agarrar 500,000 cada uno, cerramos esa parte, la dedicamos a forestarla, con eso que sea coordinado por la ONU, esa parte. Y ahí podría haber una solución. Eso sería excelente. Porque, mira, yo he dicho en otros espacios, vamos a estar claros, Haití en términos militares no significa ningún tipo de amenaza, ni para la República Dominicana ni para ningún país. Así es. Ahora, su situación socioeconómica sí es una situación... Baja aquí, Luis, con nosotros. Que agrava, es una situación que agrava bueno, no vamos a decir la convivencia, pero lo más normal que se da en cualquier lugar del mundo, que los países que tienen fronteras, el que tiene menor desarrollo económico, procura emigrar hacia el que tiene mayor desarrollo económico. Eso es así. Eso va a ser normal en todos los países. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa? República Dominicana ahora está siendo receptora de mucha migración, ya no solamente de Haití. Sí. Está siendo receptora de migración venezolana principalmente. Pero hasta de puertorriqueños. Y hasta de puertorriqueños. Porque hay un artículo que yo escribí, que lo voy a publicar en la próxima semana, que lo titulé La migración al revés. Porque, por ejemplo, Venezuela por mucho tiempo fue receptora de migración. Claro, lo dije yo en los 80, Exacto. En la bonanza de los 80. Puerto Rico fue receptor de migración dominicana y todavía lo sigue siendo, de la cantidad de gente que se van en yola hacia Puerto Rico. Pero hoy la hoja se ha virado. Sí. Y es entonces República Dominicana que está siendo receptora de migración de estos países. Entonces, llega un momento, República Dominicana es un espacio que tiene apenas 48.442 kilómetros cuadrados, 10 millones de habitantes en muy poco tiempo, en muy poco espacio de tierra. Pero eso
sumándole ahora la cantidad de las migraciones que están llegando, nosotros posiblemente lleguemos a tener entre 11 o 12 millones de habitantes. Sí. Y para un país como este, pequeño y pobre, acoger tanta gente se nos hace o se va a hacer muy difícil. Pero claro, por eso Dios. Entonces, yo creo que eso que tú estabas diciendo, por ejemplo, hace tiempo que muchos empresarios dominicanos están proponiendo lo que le llaman el Plan Binacional Quisqueya, que es con la intención de poder crear zonas francas, y de hecho existe ya una zona franca que está en Dajabón, que es para emplear haitianos y dominicanos. Entonces, esa es una zona que ahí es libre de los protocolos migratorios, porque los haitianos vienen a trabajar en esa zona franca y también trabajan dominicanos. Sería como una especie de zona libre. Exacto. Entonces, yo creo que eso hay que seguir fomentándolo en la medida que se pueda. Pero usted sabe lo que es, profesor, el lío que nos están trayendo esos norteamericanos, nosotros ahora. Porque las deportaciones que ellos van a hacer igual son masivas, pero además de ser masivas son de delincuentes, de gente que ha delinquido en ese país. Entonces, lo van a mandar a Haití, que no tiene gobierno, no hay frontera, no hay nada. Esa gente viene más de la que viene normalmente, de lo que vienen a trabajar, más los delincuentes también nos lo están sumando. O sea, es una situación bien difícil. Yo quiero aprovechar, señores, porque ya el tiempo se nos está terminando, un anuncio que hace Obras Públicas. Obras Públicas dice que a partir de mañana empiezan a hacer unos cierres entre la mañana y la noche de algunos túneles y elevados. Y es bueno que la gente tenga presente estos avisos. Dice que en la mañana de 8 a 5 cerrarán algunos túneles y elevados, y de 10:30 a 6 de la mañana. Eso se mantendrá en reparaciones que se harán en toda esta semana. Es bueno que la gente tenga eso para cuando ustedes vean un inconveniente de un túnel, un elevado, entonces tome otra vía y no se moleste. Eso es para reparar y darle mantenimiento a esas áreas de las vías de la capital, porque hay que mantenerlas, hay que darle mantenimiento. Otra cosa que quería que no se nos pasara, profesor, es que hoy se escogió en el Partido del Toro, se escogió un nuevo presidente en sustitución del presidente Atuey de Camps Jiménez. Se escogió a Rafa Gamundi, su compañero de siempre, su compañero del alma. Eso era algo que se veía venir. Sí, y se escogió de secretario general a Miguel de Camps, al joven. Al hermano. Creo que fue al hijo. Al hijo. Hijo o... No había visto la noticia. Un jovencito, Miguel de Camps. Ok. Creo que lo vi. Hay un hermano de Atuey llamado Miguel de Camps. Hay un hermano de él. Es historiador. Sí, hay un hermano de él. Creo que fue al hermano al hijo. Yo sé que vi las imágenes, pero Miguel de Camps es el hermano. Ok. Se cogió de secretario general. También no dejar de decir, bueno, míralo aquí, ahí están las imágenes, creo que ese es Miguel de Camps. Ese es el hermano. Es el hermano, Miguel. Que es muy parecido a él. Sí. Lo que pasa es que tiene el pelo blanco, pero son casi idénticos, parecen mellizos. Ok. Sí, entonces el hermano asumiría como, como secretario general y Rafa Gamundi Cordero como presidente del Partido del Toro. Muy bueno el hermano Miguel de Camps. Sí. Y otra información que no se nos queda fue que el presidente estuvo en el día de hoy por Las Terrenas. Sí. Y ahí en Las Terrenas pues se reunió con toda la comunidad de Las Terrenas. Ahí están las imágenes. Y ustedes saben que Las Terrenas ha tenido unos problemitas de seguridad en el aspecto turístico, y me parece que el presidente va a reforzar esas áreas. Bueno, pidió que llamó al diálogo tanto a los empresarios como a los líderes comunitarios. Exactamente. Por la situación que se ha generado, sobre todo por el problema eléctrico
en la zona de las Terreras. Exactamente, hay una situación de problema eléctrico y de seguridad. Esos dos problemas el presidente pues le dio, fue a darle apoyo en las visitas que ustedes saben que acostumbra dar regularmente el presidente Danilo Medina los domingos. Señores, antes de irnos, porque ya se nos fue el tiempo realmente aquí en televisión, es muy corto el tiempo. Fue como demasiado pronto. Sí, darle saludo a la sintonía, a los amigos, Supia que nos está viendo, la suegra, sí, hey. doña Delia. Hay que enfriarse con la suegra. Isaac, mi hijo, que esta es la primera vez que se queda despierto hasta tarde para verme en la televisión. Un saludo, pues, a ellos que están en sintonía. Y pedirle por este medio a ese joven, hijo del general Percival, que se entregue por la vía que él entienda más conveniente, que se está alejando ese proceso de entrega. Ese muchacho parece que alguien lo ha mal orientado, que se entregue, que él está más seguro en las manos de las autoridades que huyendo por ahí. Ya yo estoy de acuerdo se con sabe esa petición. que tuvo ese asunto y nosotros, en el nombre de Jorge Fabio, en el nuestro propio, sí, le pedimos que se entregue, que él está más seguro en manos de las autoridades. Muy buenas noches y hasta el próximo domingo.